Como pueden ver, también tenemos que subirnos a lugares en altura para poder tener una mejor visión de lo que está sucediendo, y para eso también tenemos aquí el equipo de, como les dije, del trípode que nos permite tener estas tomas así fácilmente. Bienvenidos gente a un nuevo video del canal. El día de hoy algo distinto a lo que estamos acostumbrados. El día de hoy, como ya habrán visto en el título de la miniatura, les vengo a mostrar cómo es cubrir una manifestación pro de Palestina el día de hoy y cómo lo llevo adelante como periodista tech, porque sí, soy periodista además de hacer videos de tecnología, así que el día de hoy les voy a mostrar cómo se hace, cómo se cubre una manifestación y qué equipo llevo para hacer esto. Así que aquí se los voy a mostrar, voy a pararme un poquito y se los muestro enseguida. Algo que les quiero comentar de esta manifestación también es que es más familiar, entonces me va a permitir mostrarles un poco de lo que es el trabajo de cubrir manifestaciones en Chile, porque recordemos, para los que no son chilenos, en medio de la rebelión popular que se dio en octubre del 2019, quizá el periodismo o el cubrir manifestaciones fue muy mal visto y en muchas ocasiones fue atacado producto de su labor, entonces era muy complejo el grabar. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que llevo aquí en mi mochila para cubrir este tipo de actividades, este tipo de manifestaciones que nos encontramos en mi mochila aquí. Lo primero, obviamente, una máscara antigases, porque no sabemos lo que puede suceder en este tipo de manifestaciones, si es que las fuerzas policiales tiran gas, agua, entonces siempre, lo primero, aunque no sea tecnológico, siempre tenerla ahí presente como primero en la lista. También tengo una cámara, esto, lo principal, además de la máscara, lo principal, tengo la Sony Alpha 6400 con un lente kit de 18-135 que me permite sacar fotos principalmente, que para eso lo utilizo, desde lejos y también desde cerca. Le agregué el día de hoy este adaptador aquí para iPhone o para smartphone, el cual me permitirá grabarles un POV desde lo que estoy grabando, lo que estoy sacando, cubriendo el día de hoy de la manifestación. Pero esta es mi principal cámara. Otro de los aparatos que tengo es el DJI Osmo 4, el cual es un estabilizador para smartphone y especialmente para el iPhone, el cual me permite crear contenido para redes sociales en video de manera fácil y rápida y fluida, con un estabilizador que es igual a los gimbal que se ocupa para las cámaras, pero este es portátil y no necesita calibración. Entonces yo pongo aquí el smartphone y a grabar, se ha dicho. Así que si ustedes quieren grabar o quieren un gimbal compacto, un gimbal que les sirva para crear contenido para redes sociales, el DJI Osmo, yo creo que, si mal no recuerdo, van en el 6. Este es el 4 y me sirve, así que siempre llevarlo en la mochila. Otra de las cosas que tengo, esencial para todo el creador de contenido de redes sociales, es una batería portátil. Yo tengo la Redmi de 10.000 mAh, no sé si se puede apreciar ahí, si algo se aprecia. Esto es esencial para la creación de contenido. Si se me acaba la batería, no puede ser, eso por ningún motivo se me puede acabar la batería, así que tengo esta batería portátil que me permite tener todos mis dispositivos, como el celular, como el iPhone 14 que estoy grabando, como también otro que tengo aquí que ahora les voy a mostrar, el iPhone XR. Con el iPhone XR lo ocupo de cámara secundaria o ya tercera cámara, para cubrir hechos como esta manifestación, en donde pueden haber situaciones en donde las fuerzas policiales ocupen el carro lanzagua y tenga que estar cubriendo abajo de eso para no arriesgar los aparatos como la cámara o como el iPhone 14. También otra cosa de las que ocupo es los AirPods, que quizás dicen ¿por qué andas con AirPods? Algunas veces en la manifestación hay mucho ruido o hay bombas de ruido, estruendo, y con estos que tienen cancelación de ruido puedo estar utilizándolo y no necesariamente estar escuchando música, pero sí me los pongo y dejo que pase el sonido y me filtra el sonido
y con eso cubro también mis oídos, así que unos AirPods siempre son bienvenidos, y más con la cancelación de ruido que tiene. Y también sirve para estar monitoreando las radios que te van diciendo cómo se va moviendo la manifestación si es que tú no tienes vista en otro lado o no tienes equipo también. Y finalmente el Apple Watch, que también lo utilizo para saber cómo está el clima, cuál es la hora y todo eso. Así que con eso nos vamos, metemos esto en la mochila y nos vamos a cubrir la manifestación ahí ya con más en el quehacer. Les voy contando lo que estoy haciendo. También tenemos que subirnos a lugares en altura para poder tener una mejor visión de lo que está sucediendo, y para eso también tenemos aquí el equipo de, como les dije, del trípode, que nos permite tener estas tomas así fácilmente. Ha sido una manifestación bastante concurrida, y en especial también porque la comunidad palestina fuera de Palestina más grande está precisamente en Chile, y esta manifestación lo ha demostrado con una gran adhesión de familias también y de personas chilenas que no tienen raíces palestinas, pero que solidarizan con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Otra cosa de las que tienen que estar atentos es, como pueden ver en esta imagen, que el micrófono esté prendido, si no van a llegar, tal como lo estoy haciendo ahora, a ver la grabación, a montar, y si es que tienen una entrevista no hay audio y van a hablar solo, sin audio, sin nada, como lo están viendo aquí. Así que cada vez que vayan a grabar tengan en cuenta eso, que esté prendido el micrófono. Bueno, como podemos ver también ya la manifestación comienza a llegar al Palacio de Gobierno, Palacio de la Moneda para los que no son chilenos. Aquí es donde se concentra la manifestación palestina frente a la Casa de Gobierno, aquí donde es el presidente Gabriel Boric. Voy a ir a buscar un espacio frente a la Moneda para tomar algunas fotografías, que es lo que uno tiene que estar haciendo constantemente en este tipo de manifestaciones, para poder llevarle la mejor imagen y retratar la masividad que tienen las manifestaciones. También es recomendable andar con ropa cómoda, andar con, no sé, yo hoy día vengo con unos pantalones que se puede ver incómodo, pero me dan mayor flexibilidad, y también unas zapatillas. Entonces con unos jeans creo que podría ser más complicado el subirse a lugares altos para tomar fotografías, si es que no contamos con dron o contamos con herramientas que nos permitan ver desde algo más elevado. También andar con tu correa. Yo habitualmente no ocupo la correa porque ocupo el gimbal para la cámara, pero para esta situación en donde tengo que estar cambiando de cámara, tengo que estar cambiando de aparato, la correa me sirve bastante, me sirve para poder tener la cámara segura.
Y con esta imagen quiero cerrar este video, un video distinto, un video en donde abordamos temas más allá de la tecnología, pero en donde también tiene algo que decir, como lo es en este caso la difusión de manifestaciones en pro de la paz en la Franja de Gaza, que ya deja más de 3.000 niños muertos en menos de un mes, así como también las redes sociales al mostrar lo que sucede en este y otros lugares del mundo. Recordarles que si les gusta este tipo de contenido, dejen un me gusta, se suscriban y comenten qué les ha parecido.